acaba de quedar más claro por qué la narrativa de fuerza vendida por los ayatolás de Irán empezó a desmoronarse. Antes de los golpes más duros, en el ámbito militar, la cúpula iraní y la Guardia Revolucionaria intentaban sostener públicamente la imagen de que aún controlaban el enfrentamiento. Un representante de Teherán afirmó que el estrecho de Hormuz seguiría abierto, pero solo para barcos no vinculados a los enemigos de Irán y siempre que acataran la coordinación de Irán. Poco después, la Guardia amenazó con cerrar completamente el estrecho si Washington atacaba la infraestructura energética del país. Y al analizar la propuesta estadounidense para poner fin a la guerra, una autoridad iraní le dijo a Reuters que el plan era injusto y significaría renunciar a la capacidad de defensa de Irán. Y declaró públicamente que continuaría la guerra, pero esa versión empezó a desmoronarse por los propios hechos. El 27 de marzo, 2 barcos chinos intentaron salir del Golfo por el estrecho de Hormuz, pero dieron la vuelta, incluso después de que Irán prometió un paso seguro para los países considerados amigos. Ese detalle es importante porque muestra que, en la práctica, ni siquiera la palabra de Teherán fue suficiente para restaurar la confianza en una ruta vital para el comercio global. Al mismo tiempo, Francia ya estaba discutiendo, con cerca de 35 naciones, una futura misión para reabrir el estrecho. Y los Emiratos Árabes Unidos avisaron que aceptarían participar en una fuerza internacional para proteger la navegación. O sea, Irán intentaba parecer dueño de la situación, pero el resto del mundo ya se movía como si fuera necesario contener el daño causado por Teherán. Fue en ese momento cuando vino el golpe más simbólico. El 26 de marzo, Estados Unidos confirmó la muerte de Alireza Tangsiri, comandante naval de la Guardia Revolucionaria, muerto en un ataque israelí, y él no era un nombre cualquiera. Según la propia Reuters, Tangsiri tuvo un papel importante en el cierre de Hormuz y era una pieza central de la presión iraní en el mar. El corazón de la estrategia naval iraní sufrió un golpe directo justamente en el área más sensible de la guerra. Cuando cae un comandante vinculado al principal instrumento de chantaje del régimen, la narrativa de fuerza empieza a perder terreno. Aún así, es importante entender cómo Irán seguía intentando sostener esa postura. Aún así, es importante. En febrero, Teherán continuó lanzando ataques, bloqueando el estrecho y dando la imagen de que podía soportar una campaña larga. Pero el otro lado de la historia es duro para los ayatolás. El Pentágono dijo que los ataques iraníes con misiles y drones han caído cerca del 90% desde el inicio de la guerra, y que más del 66% de las instalaciones de producción de misiles, drones y medios navales han sido dañadas o destruidas. En otras palabras, Irán sigue siendo una amenaza, pero hoy amenaza con mucho menos fuerza de la que intenta aparentar. La contradicción se hizo aún más visible en el frente diplomático. Públicamente, Teherán decía que no aceptaría imposiciones y que la propuesta estadounidense solo favorecía los intereses de Estados Unidos e Israel. Pero, al mismo tiempo, el plan fue revisado por las principales autoridades iraníes, con la mediación de Pakistán, y la puerta para una respuesta formal siguió abierta, una muestra de cómo la guerra pasó a librarse en 2 capas. En el discurso, el régimen intentaba parecer inquebrantable, pero tras bambalinas se veía obligado a buscar una salida para reducir la presión. La razón es simple. Hormuz se convirtió en la principal carta de negociación de Teherán, y perder esa carta significaría perder peso militar, económico y político. Hay también una fuerte señal de que la narrativa de seguridad y control empezó a desmoronarse dentro del propio régimen. Además, el 26 de marzo, Reuters informó que el ala más dura del poder iraní empezó a defender de manera más abierta la búsqueda de la bomba nuclear e incluso la suspensión del Tratado de No Proliferación. Cuando un gobierno endurece su discurso a ese nivel en medio de una guerra, eso no suele ser señal de tranquilidad, suele ser señal de presión. El mensaje deja de ser estamos cómodos y pasa a ser necesitamos subir el tono porque la presión aumentó y el punto central está aquí. Ellos intentaban vender una imagen de fuerza por medio de amenazas, rechazos públicos, control selectivo del estrecho de Hormuz y discurso de resistencia. Pero entonces eso sucedió. Los barcos retrocedieron. Incluso después de las garantías iraníes, los países empezaron a discutir una fuerza para reabrir la ruta. Uno de los principales comandantes del régimen fue eliminado, la estructura militar sufrió pérdidas graves y el costo humano y económico se disparó.
Irán sigue siendo peligroso, sigue siendo capaz de atacar y todavía intenta infundir miedo. Pero la imagen de control absoluto que los ayatolás buscaban mantener empezó a desmoronarse ante hechos concretos, duros y cada vez más difíciles de ocultar.